Jeremías capítulo 7, empezando en el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo, y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Zatú, 845. Los hijos de Zakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Azgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adim, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Bezai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Azmabet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Fija, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, de Gildel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Uza,
los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunín, los hijos de Nefisesim, los hijos de Badbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Bazlut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Necía, los hijos de Atifa. Son muchos hijos, ¿no? Pues la lista sigue. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Sorefet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Porequet, Azebaín, los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Gadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6.720. Y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Vamos a orar y pedir al Señor la dirección para ese momento que vamos a tener. Padre, tú conoces nuestras ansiedades, conoces también nuestros pecados, estamos delante de ti y tú que ves cada uno de nuestros corazones, sabes que muchas veces tenemos nuestras dudas, nuestras debilidades, pero aquí estamos, delante de ti, delante de tu palabra. Háblanos, Padre, en este momento. Habla por medio de tu Santo Espíritu. Abra nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra. Y que salgamos de aquí animados y gozosos, reconociendo que has hablado con nosotros. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. No sé vosotros, pero cuando estoy leyendo la Biblia y hay una lista así de grande con un montón de nombres raros como esta, me la salto y sigo después. No sé cómo soléis hacer. Y después de leer tantos nombres, familias, números, personas, a veces nos quedamos perdidos, ¿no? Con tanta información. Y ese seguramente va a ser el texto más largo que vamos a estudiar del libro de Nehemías, porque la lista es grandísima
Y no podemos simplemente dividirla y estudiarla por partes. Y fijaos, esta es la segunda vez que aparece la misma lista en la palabra de Dios. La primera vez aparece en el libro de Esdras, la misma lista. Os lo digo porque cuando saltamos un texto, tenemos que comprender que está ahí porque tiene algún propósito. Y hablaremos de ese propósito, de tantos nombres, en la segunda parte de nuestra meditación. Y para que no nos quedemos ahí desubicados, debemos acordarnos de que la obra del muro, en este punto de la historia, ya se había concluido. Los primeros versículos del capítulo 7, incluso, que estudiamos la semana pasada, hablan de que debemos cuidar de los puntos débiles, de la importancia del liderazgo para que sea fiel y temeroso de Dios, es lo que vimos en los primeros 4 versículos. Pero hay un detalle que vimos allí en estos versículos, es que la ciudad estaba vacía. Es lo que dice en el versículo anterior. Para que la ciudad esté protegida y para que vuelva a ser lo que era antes, es necesario llenarla de gente. Por lo que parece, la gente que había regresado de Babilonia prefirió quedarse en las afueras de la ciudad que dentro de los muros allí de Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron quedarse fuera? Si nos acordamos bien, el libro de las Crónicas allí registra todo lo que pasó cuando Babilonia invadió a Jerusalén. ¿Qué hicieron? Destruyeron todo. Quemaron todos los edificios. Destruyeron el templo, no solamente el muro. Entonces, los niños pequeños, si queréis hacer un dibujo, iba a traeros uno para colorear y me he olvidado. Pero podéis dibujar, seguro que va a salir muchísimo mejor. Un dibujo de un hombre, Nehemías, mirando hacia una ciudad totalmente destruida. Podéis hacer ese dibujo. Entonces, no era solamente el muro que estaba destruido. La ciudad estaba en ruinas. Todo había sido quemado, la ciudad estaba vacía y ahora les tocaba restaurarla. La actitud y la dificultad, ¿no? Aquí no era tener a 2 o 3 buenos hombres, fieles, temerosos de Dios, para liderar una protección. Ahora Nehemías tenía la tarea de llenar la ciudad, repoblarla. O sea, nada más concluir la tarea del muro, se le presenta otro reto. Tenía delante una situación y su responsabilidad era encontrar una solución. Ahora pensando en nuestra vida, en nuestras decisiones, cuando tenemos que decidir algo, cuando hay una situación muy complicada y nos toca escoger una de las alternativas, una decisión, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos, preguntamos, tiramos las cartas. ¿Qué hacemos? Como creyentes, supongo que cuando decidimos queremos hacer lo que es la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo decidir entonces? Pensando en nuestras decisiones y en la dirección de Dios, el tema que vamos a meditar en esta mañana en realidad es una pregunta. Una pregunta utilizando una frase que aparece en nuestro texto. La pregunta es, ¿ha puesto Dios algo en tu corazón? ¿Ha puesto Dios algo en tu corazón? Y mirando el texto vemos que Nehemías empieza el versículo 5 diciendo, entonces puso Dios en mi corazón. Interesantes esas palabras, ¿no? Y por medio de sus palabras y actitudes vamos a ver de qué va eso. Yo cuando escucho eso, Dios ha puesto algo en mi corazón, yo pienso, wow, ¿no? Vaya conexión que esa persona tiene con Dios, ¿no? Dios simplemente viene y pone algo.
qué persona tan espiritual. Y a veces pensamos que ese proceso de Dios poner algo en nuestro corazón pasa como algo misterioso. Algo que tenemos que estar sensibilizados. Como si la voluntad de Dios fuese un misterio completo. Y ahora tenemos la tarea de desvendar. A veces nos quedamos así, tenemos que decidir y nos quedamos simplemente parados esperando una señal milagrosa. Algo que aparece en mi ventana, la forma que se ponen las nubes, la Biblia que se cae justo y abre justo en el texto que tenemos que leer, un coche que pasa por la calle, miramos la matrícula, tiene los números de una fecha. Decimos, esa fecha tiene algo que ver, ¿no? Es importante. Una noticia, cuando abrimos el periódico decimos, ahora sí, Dios ha confirmado, ¿no? Pensamos que dependemos de algo, que tenemos que reconocerlo de alguna manera para que podamos identificar lo que debemos o no debemos hacer. Y al final hablamos de la voluntad de Dios como si Él la tuviese allí, escondida. Y a veces, de manera aparentemente piadosa, decimos, me gustaría saber tanto qué es lo que Dios quiere que haga. Y seguro que ya has pensado y hecho algo parecido. Pero esa forma de pensar nos lleva a una incoherencia. ¿Cuál es la incoherencia? Fijaos, si la voluntad de Dios es algo que está totalmente escondida, es un misterio, ¿por qué la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios que habla? ¿Por qué la Biblia nos dice que Dios se reveló? Incluso la máxima revelación de su ser ha sido Jesucristo, su venida, su obra. Y Jesús, hablando a sus discípulos, hace poco hemos estudiado aquí en el Evangelio de Juan, Él dijo que nos dio a conocer todo lo que oyó de su Padre. ¡Qué sorprendente! Después vemos Jesús y el Padre, como estudiamos el viernes, enviando al Espíritu Santo. Y dijo Jesús que Él nos guiará a toda la verdad. Y eso no aparece solamente ahí en el Nuevo Testamento. Vemos eso desde la creación. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio instrucciones. Si empezamos a saltar en los personajes bíblicos, los adolescentes que estáis ahí estudiando el libro de Génesis, Noé fue llamado por Dios y recibió instrucciones. Si vemos a Abraham, igual, fue llamado por Dios y recibió instrucciones. En el Salmo 32 dice que te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y eso sí que a mí me parece lógico. Porque Dios no puede castigarme por no cumplir su voluntad si ella no estuviese perfectamente comprensible en su revelación. Eso no tiene sentido. Si Dios escondiese su voluntad para tu vida y te echase la culpa de tus malas decisiones, Él sería un Dios completamente malvado. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es el significado de esa frase. Dios puso algo en mi corazón. Si la buscamos en las Escrituras, vamos a ver que su significado habla de la soberanía de Dios y no de la experiencia mística de la persona. Voy a daros algunos ejemplos. Voy a empezar ahí por el Nuevo Testamento. Vamos allí y luego volvemos al contexto de Nehemías. Vamos a ver qué es lo que pasó con Lidia. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16. El versículo 14 es el versículo que vamos a leer. Dice ahí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fijaos, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué vemos aquí? Vemos claramente que el Señor, cuando le abre su corazón, no habla de la mujer, sino de la soberanía de Dios. Hermanos míos, solo somos capaces de oír verdaderamente la palabra y conocer la verdad si el propio Dios nos abre el corazón. Eso es lo que vemos ahí en la historia de Lidia. Pero si cambiamos de historia, vamos a buscar la misma frase, pero ahora en la historia de Tito, en el texto que hemos leído en 2 Corintios. Vamos a abrir ahí 2 Corintios 8, 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es un texto muy parecido con el texto de Nehemías. Y ese texto nos llama la atención y es muy interesante porque aquí dice que Dios puso algo en el corazón de Tito. Pero si miramos el versículo siguiente, dice que Pablo le había pedido que lo hiciese. Tenía una solicitud de Pablo. Y dice también el versículo siguiente que Tito estaba muy solícito y fue por su propia voluntad. ¿No es curioso? O sea, Tito había recibido una petición del apóstol Pablo. Tito tenía buena disposición. Lo hizo por su voluntad. Pero el apóstol Pablo describe todo eso diciendo que Dios puso en el corazón de Tito el deseo de ayudar. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué? Lo hace para aclarar que es el propio Dios el que ejecuta su obra. Es Él. Él es soberano. Como dijo Salomón en Proverbios, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor ha trazado. Él reconoce y gobierna todas las cosas. En nuestra historia, un rey persa emite un decreto liberando el pueblo de Babilonia cuando llevaban allí, ¿cuántos años? 70 años. ¿Por qué lo hizo? Para que se cumpliese la palabra de Dios. En el texto de Esdras no utiliza la misma frase de poner en el corazón, pero dice allí que Dios despertó el espíritu de Ciro para que enviase al pueblo de Dios de vuelta a Jerusalén para que edificasen el templo. O sea, Dios levanta y pone algo, despierta a un rey impío para cumplir su voluntad. Dios pone su voluntad en el corazón del hombre. El último ejemplo de esa frase que vamos a ver está en Esdras, muy cerca del texto allí, del contexto donde estamos. Esdras capítulo 7, versículo 27. Ahí en Esdras dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, diciendo Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Dios puso en el corazón de Artajerjes, un rey impío, el deseo de enviar una orden a todos los gobernadores de la zona, diciendo que todo lo que Esdras pidiese para la reconstrucción del templo, que se lo diese. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es importante hacer una pausa en un texto larguísimo de 70 capítulos. Hacer una pausa en la primera frase. No solamente para aclarar su significado,
sino para que nos acordemos que el tema central del libro de Nehemías no es edificar o identificar los puntos claves de un liderazgo eficaz. Ese no es el tema central del texto de Nehemías. Cuando él pide los materiales, si nos acordamos bien de la historia, él pide los materiales para la reconstrucción del muro al rey. Dice que el rey se lo concedió y que pone allí, según la benéfica mano de Dios sobre él. ¿De qué está hablando? Que esa historia habla de Dios, no habla de él. Cuando llega a Jerusalén, sale por la noche, no sé si os acordáis de la historia, que Nehemías sale por la noche para ver todo lo que había que hacer. Y no dijo nada a nadie. Y dice que no dijo, no lo declaró a hombre ninguno, lo que Dios le había puesto en su corazón para que hiciese en Jerusalén. Y ahora, en el momento en que se dio cuenta de que la ciudad estaba vacía, dice otra vez que Dios puso en su corazón que reuniese a todo el pueblo para que fuesen empadronados. Lo que Nehemías nos está diciendo una y otra vez es, mira, esa no es mi historia. Esa es la historia de Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Cada vez que Dios te pone algo en el corazón, que sepas que Él es soberano. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos olvidarnos de que no somos productos del azar. No estamos aquí por la confluencia de los astros. Creemos en un Dios que está sentado sobre un trono alto y sublime y que gobierna todas las cosas. Lo que pasa es que hemos empezado hablando de decisiones. Y podéis decirme, mira Rafa, vale, veo que esa frase quiere decir o significa, ¿no?, la soberanía de Dios. Pero lo que pasa es que aquí dentro de nosotros sigue una curiosidad. No en conocer lo que está revelado en su voluntad. Nuestra curiosidad no es reconocer que Dios es soberano y va a gobernar todos sus planes. Lo que queremos saber, y seguro que no me equivoco mucho, lo que queremos saber es si estoy delante de una decisión. ¿Qué es lo que debo decidir? ¿Qué coche debo comprar? Somos más prácticos, ¿no? ¿O quién va a ser mi novio? Mi novia. ¿Vivo de alquiler o voy a por una hipoteca? Al final, lo que queremos es saber cómo decidir delante de situaciones así. ¿Me cambio de trabajo o sigo en el mismo trabajo donde estoy? Y hablando de la historia de Nehemías, ya que hemos hablado de conocer la voluntad de Dios, la duda que nos entra es, ¿cómo es que Nehemías sabía que debía irse a Jerusalén? ¿No? ¿No es eso lo que nos toca cada día? ¿Cómo sabía qué debería hacer allí? La respuesta, no sé si os quedaríais sorprendidos, es que él no sabía. Él no sabía todo de antemano. No sabía. Lo que tenía era la noticia de su hermano Hanani, ¿no? ¿Os acordáis? La noticia de su hermano Hanani, un hombre fiel, con testigos, pero no sabía los pasos. No conocía la oposición que encontraría allí, ni tampoco la cantidad de personas que le ayudarían. Ahora, nos quedamos todavía ahí con esas dudas. ¿Por qué fue entonces? ¿Por qué salió de Susa y se fue a Jerusalén?
Vemos en su historia que fue porque escuchó la situación de Jerusalén. Estaba sensible a las necesidades. Fue porque se acordó de la promesa de Dios. No a él, revelada a Moisés. ¿Cuál era la promesa? Que si el pueblo pecase, sería disperso. Pero si volviesen a Dios, guardasen sus mandamientos y los pusiesen por obra, Dios les recogería y les restauraría para que su nombre fuese reverenciado. Esa era la promesa. Él se acordó, escuchó la situación de Jerusalén y fue así de fácil. No hay una respuesta tan sencilla. No hay un juego para jugar y descubrir la respuesta. A veces pensamos que una persona muy espiritual es aquella que busca la confirmación de la voluntad de Dios en todo. En sus sueños, en profecías hablando del futuro, en un pajarito que aparece en la ventana. Y sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Al final, uno que está siempre buscando estas cosas no vive por fe. No vive por fe como debemos vivir, sino por vista. Nehemías, mis hermanos, no vio. Él no vio, pero creyó y obedeció. Así de fácil. Creyó y obedeció. Estábamos hablando de Abraham. Sí, recibió la instrucción de salir de su casa. ¿Y hacia dónde iba? No sabía. Él no sabía. Salió de su casa porque Dios le dijo que hiciese. Pero salió sin saber hacia dónde iba. ¿Y por qué? Porque creyó. Os digo eso porque a veces lo que veo es que nos quedamos parados esperando una señal para tomar una decisión. Pensando que si la señal aparece, esa va a ser la mejor decisión, la que Dios quiere, y por supuesto no va a traernos ningún sufrimiento. Porque si es la confirmación del Señor, pues entonces voy por aquí. Al final queremos confirmaciones para decidir, porque pensamos eso, si es la voluntad del Señor, nada malo me va a pasar. Ahora, ¿de dónde me han sacado eso? Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, del que decide de acuerdo con la voluntad del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El mismo Abraham, cuando llevó a su hijo Isaac allí a su lado, subiendo el monte, con todas las cosas para hacer un sacrificio, él no sabía qué es lo que Dios haría. No tenía ni idea. Pero creía que Dios no iba a romper su palabra. Él dio el paso de fe sin recibir ninguna señal de la solución de Dios. Él no sabía, pero obedeció, confiado en su palabra. Hermano mío, todo eso, toda esa historia, para decirte que si tienes una mente totalmente transformada por la verdad de Dios, si reconoces que Dios es el que guía todas las cosas, si tu deseo es cumplir la voluntad de Dios y has pedido a Dios que te guíe en estos pasos, no hay ninguna necesidad en buscar en sueños, en experiencias raras, en señales, lo que es la voluntad de Dios. Si lo que te trae dudas hoy es comprender si lo que hay en tu corazón ha sido Dios que le ha puesto o no, no es muy complicado descubrir. Podemos empezar así. ¿Va en contra de lo que pone la palabra de Dios? ¿Va en contra? Si la respuesta es que sí, entonces seguramente lo que está allí no ha sido el Señor que ha puesto en tu corazón. Ahora, si lo que está allí no va en contra de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios, pues entonces
el propio Dios va a darte sabiduría para decidir. Tenemos que creer en la dirección del Señor. No hay promesas en las Escrituras de que vamos a conocer todo lo que tenemos que hacer. No hay ninguna promesa. Sino que lo que encontramos en las Escrituras sí encontramos es que no debemos andar ansiosos por el día de mañana. Eso sí, aparece. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros, los que buscamos a cada momento hacer la voluntad de Dios. Debemos comprender que la verdad de Dios revelada cambia nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad. Y de acuerdo con eso, esta renovación de nuestra mente, conocemos la voluntad de Dios. Pero tenemos que obedecer. Decidir por fe. Pero a lo mejor estás aquí escuchando todo eso y diciendo, pues eso no me preocupa. Nunca he tenido esa preocupación de decidir de acuerdo con la voluntad de Dios. No, nunca me ha llamado la atención. Yo simplemente decido y ya está. Y hay mucha gente que dice, no, la voluntad de Dios es algo muy difícil. Tan difícil que yo hago mis cosas a mi manera, yo voy a mi bola y a ver qué es lo que va a pasar. Si para ti la voluntad de Dios no es algo que te preocupa en tus decisiones, te aviso, debes preocuparte más todavía. Si nunca has tenido la duda de que algo que ibas a hacer o dejar de hacer era o no era la voluntad de Dios, eso sí es un problema. Dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice también que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Así que si en esta mañana, haciendo una autoevaluación, si lo que encuentras allí es una total indiferencia a lo que Dios espera de ti, mucho cuidado. Su palabra nos dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si todavía no has orado con todo tu corazón pidiendo a Dios que se haga su voluntad en tu vida, hoy tienes que hacerlo. Tenemos que pedir constantemente que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Tenemos que reconocer al final que nuestro corazón, si miramos y empezamos a meditar, está lleno de deseos, lleno de planes. Muchos de ellos malvados. Lleno de ganas de conocer el futuro. ¿Para qué? Para controlarlo. Lleno de orgullo, anhelando hacer algo para recibir toda la gloria. La ansiedad por las decisiones muchas veces nos dominan porque no creemos en un Dios soberano y su voluntad. Por eso somos dominados por esa ansiedad. Mi hermano, si crees en Jesucristo y crees que Él es el Señor de tu vida, ¿por qué no obedeces sus palabras? ¿Por qué no entregas tus decisiones en sus manos? ¿Cuántas veces vemos a Cristo enseñándonos a descansar en Él? Nos invita a soltar todas nuestras cargas en Él. Nos invita a confiar en sus propósitos. Nos invita a que estemos quietos simplemente en su presencia. Saber que Él pone su voluntad en nuestro corazón debería
hacernos descansar en esa voluntad. Como dijo el salmista, si el Señor es mi pastor, yo no necesito nada más. Hoy debemos descansar en Él sabiendo que Él es soberano. Soberano. Y eso es solo la primera frase, son 70 versículos, así que vamos a tirarnos toda la tarde aquí. No, es la parte importante que me gustaría enfatizar en esta mañana. Pero cuando pensamos que Dios es soberano, todopoderoso, el que gobierna toda la historia, el que cumple toda su voluntad, podemos pensar, ¿no?, que a lo mejor si hace todo, entonces es indiferente a la gente, a sus seguidores. Porque si Él hace todo, si Él es soberano, pues lo que quiere, lo hará. Y ya está. Y es curioso, porque los que piensan así deben quedarse completamente sorprendidos al leer textos como este. Hasta ahora tengo aquí el eco de los hijos en mi cabeza. No sé vosotros. Después de hablar de que la soberanía de Dios es importantísima y la historia de la Biblia habla de la historia de Dios, aparece una lista gigante nombrando a todas las familias y los números de personas de cada una de las familias. Aparece un empadronamiento. Y por supuesto que no vamos a comentar cada una de estas familias. No os preocupéis. Pero es muy importante reconocer que Dios en su soberanía ha decidido actuar por medio de su pueblo. Hemos leído el texto de la conversión de Lidia diciendo que Dios abrió su corazón, ¿no?, para que ella estuviese atenta. ¿Pero atenta a qué? Dios abrió su corazón para que estuviese atenta. ¿Atenta a qué? A lo que Pablo decía. Atenta a lo que Pablo decía. Dios es el que da vida a las personas. Pero la palabra de Dios nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios es el que está llevando su obra de restauración adelante, ¿no? Pero Él en su bondad ha decidido nombrar a cada uno de los que estaban allí, cada una de las familias. Y es verdad que cuando leemos eso, lo que queremos es saltar esa lista aburrida. Pero Dios, por medio de Esdras y Nehemías, decidió escribir uno a uno los que habían regresado del exilio babilónico. Eso nos enseña que Él se importa con cada uno de nosotros, se importa por cada uno de nosotros. Y dice el texto de Esdras que Él fue a despertar su pueblo para que formara parte de la reconstrucción. ¿Por qué? Lo más importante no son los muros al final. Lo más importante es la restauración que Él iba a hacer en su pueblo. Y dice la palabra de Dios que no debemos temer porque Él nos ha redimido, nos ha llamado por su nombre y somos suyos. Es lo que Jesús nos ha señalado también. Nos dijo que somos sus ovejas. Él nos conoce por nuestro nombre. ¿Eso no es maravilloso? Pero el mismo texto que dice que Él conoce por nuestro nombre, dice que nosotros también conocemos su voz y nosotros le seguimos. O sea, Dios habla con nosotros personalmente, pero nos despierta para que trabajemos. Y mientras trabajamos, somos nosotros los que somos restaurados. Entonces, si llegamos aquí hablando un montón de la soberanía de Dios y ahora hablamos de que el hombre está en el proceso, en el proyecto del Señor, cuando juntamos allí la soberanía divina y la tarea que tenemos por delante, la cosa se queda más o menos así.
Dios es soberano y va a cumplir su voluntad. Él va a concluir su obra de todas formas. Pero Él, en su bondad, nos llama a obedecerle y a servirle. Y mientras lo hacemos, nos damos cuenta de quién Él es. Y de repente, es curioso, la sensación de hacer algo estupendo nos alcanza, algo eterno. Y tenemos la sensación de que formamos parte de un proyecto eterno de Dios. Después nos damos cuenta de que lo más estupendo no es la obra que hacemos, es la que Él hace en nosotros. Después de ese cambio maravilloso de perspectiva, lo que más nos llama la atención al final no es la obra, sino el autor. Y es así que juntamos la soberanía de Dios y la tarea que tenemos por delante. La soberanía de Dios no nos desanima a la obra, sino todo lo contrario. Porque si sabemos que es Él que está haciendo por medio de nosotros, es justamente eso lo que nos da las ganas de seguir adelante. Ya has reconocido, aquí en Aranjuez, por ejemplo, la necesidad que el reino de Dios tiene aquí en nuestra ciudad. ¿Cuál es la necesidad que tiene el reino de Dios en su restauración? Ahora, ¿has reconocido alguna necesidad? ¿Crees en las promesas de Dios? Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha puesto en tu corazón? Lo que debes preguntarte es, ¿mi nombre está en la lista del pueblo de Dios? Esa lista larguísima. ¿Estoy aquí? Si nos fijamos bien, había algunos allí que estaban, pero no se hallaron su registro. Esos fueron excluidos del sacerdocio. O está con el nombre allí, o no está. Estar junto con el pueblo de Dios no sirve. No sirve. Tiene que tener el nombre allí en la lista. Delante del Señor no hay enchufes. No hay familiares cercanos. No hay favores. No hay dinero. No hay obras que podemos hacer para incluirnos en la familia de Dios. Solo hay una cosa que podemos hacer para que tengamos nuestro nombre aquí. Creer que Jesucristo es capaz de darnos el derecho de formar parte de esa familia. Solo por medio de Él. Ahora te pregunto, ¿formas parte del pueblo de Dios? Si tu respuesta es que no, entonces hoy tienes la oportunidad, ¿no?, de entregar tu vida a Cristo, de creer en Él como tu Señor y Salvador. Porque sabemos, no hay ninguna iglesia que puede salvarte. No hay ninguna obra que puedes hacer para ganar y conquistar tu salvación. Solo hay un camino, una verdad. Solo hay vida en Cristo. Ahora, si tú ya has decidido por Cristo, has entregado tu vida a Cristo, crees en Él, ¿por qué cuáles son las dudas que todavía están ahí en nuestra cabeza? ¿Cuáles son las decisiones que todavía tenemos que tomar de acuerdo con su voluntad que nos molestan hoy en día? Si somos el pueblo de Dios, como hemos cantado, nuestras decisiones reflejan nuestro empadronamiento en el cielo. Confiados en Él, reconociendo que es Él que lo hará, hoy es tiempo de poner la mano en el arado. Hoy es tiempo de creer que su soberanía está aquí. Dios es soberano, pero tenemos un trabajo por delante. Hoy es tiempo de pedir que Dios ponga sus planes en nuestros corazones. Debemos hoy reconocer que hemos sido rescatados del mundo
y enviados al mundo para que seamos testigos fieles de Jesús. Él mismo nos envió. No nos envió solo. Nos dijo que estará con nosotros todos los días. Hoy, confiados en sus promesas, reconociendo las necesidades, tenemos que pedir que Dios en su soberanía hable a nuestros corazones. Nos dé proyectos santos que hacer para que participemos también de su obra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque reconocemos en tu palabra que eres soberano, que eres el Dios todo soberano, creador de todas las cosas, el que guía no solamente nuestra historia, sino la historia de toda la humanidad. Te damos las gracias, Padre, porque el libro de Nehemías habla de tu historia, la historia de la salvación que viene por medio de la obra de un Dios santo, todopoderoso, misericordioso, que nos despierta a la obra. Despiértanos, Padre, en esta mañana. No para que la gloria sea nuestra, sino para que veamos tu soberanía por medio de las cosas que hacemos. Te pedimos por esta iglesia aquí en Aranjuez, te pedimos por cada familia, te pedimos, Padre, por los matrimonios de aquí, por aquellos que están lejos, te pedimos, Padre, por aquellos que están desanimados, que tú utilices, Padre, esa palabra para que les traiga ánimo, para que podamos reconocer tu soberanía en todas las cosas y también que reconozcamos que tu pueblo tiene una tarea por delante, una tarea larga, pero la hacemos confiados en tu poder, en tu autoridad y en la fuerza de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.